Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes le habla su servidor, el director del observatorio, doctor Hernán Vera Rodríguez. En el día de hoy no contamos con la presencia de nuestra coanfitriona Jennifer Castellanos Barreto, quien se encuentra de vacaciones en su nativa Colombia. Sin embargo, estamos con un invitado, ¿verdad?, egresado del doctorado de psicología de nuestra universidad, el señor Francisco Iván Báez Borrero. Saludos, Francisco. Saludos, buenos días. Tenga usted, distinguido doctor, y buenos días a nuestra distinguida audiencia también. Pues tremendo, Francisco, y bienvenidos una vez más a nuestro programa. Ya esta es la segunda vez que estás acá con nosotros. Esta vez tenemos la tremenda oportunidad de hablar de tu disertación, ¿verdad? Así que antes de eso vamos a leer unos pequeños datos tuyos para aquellas personas que no hayan escuchado la primera vez que saliste en el programa, pues tengan los datos, ¿verdad?, sobre esto, ¿no? Eres nacido y criado en Ponce, tiene un bachillerato en ciencias de enfermería, tiene una maestría en enfermería, salud mental y psiquiatría, una maestría en administración de servicios de salud, y recientemente va a obtener el doctorado en psicología industrial organizacional. Lleva 32 años trabajando en hospitales, de estos, los últimos 20 en posiciones de liderato o en posiciones administrativas. Actualmente se desempeña como director de programas institucionales del Centro Médico Episcopal San Lucas. Así que, Francisco, nos alegra tener a alguien con tanta experiencia como tú, ¿verdad? De modo que has podido plasmar en una tesis, ¿verdad?, en un doctoral, todos estos años de experiencia. Así que me está bien interesante. El tema del trabajo que vamos a estar dialogando hoy se llama Fatiga por compasión, incivilidad y satisfacción laboral en una muestra multigeneracional de profesionales de la salud en el área sur de Puerto Rico. Ese tema de la multigeneracionalidad es un tema bien importante, ¿verdad?, en la psicología industrial organizacional. De hecho, pues lo hemos tocado, hemos tenido a la doctora Ángela Velázquez, que ha tocado ese tema. Y de hecho el observatorio está por lanzar una encuesta, ¿verdad?, una investigación sobre ese tema de las distintas generaciones en el trabajo. Así que estas generaciones más recientes, excluimos a los boomers, ¿verdad?, porque ya están saliendo, así que tenemos la X, Y, Z, ¿verdad?, los millennials, los centennials en el mundo del trabajo, y ver qué los mueve en el mundo del trabajo, ¿verdad?, cuáles son sus grados de compromiso organizacional, cómo varían según la generación, cuál es la ética del trabajo, que es un tema que se habla tanto, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, el engagement, ¿verdad?, y distintas variables. Así que esperamos que los que nos escuchan pues puedan colaborar con esta investigación si están en el rango de edad, ¿verdad?, Seguro. que surge de la investigación. Así que, Francisco, lo primero que me gustaría que nos hablaras es qué te movió a seleccionar un tema como este, ¿verdad?, que tiene estas tres variables principales. Y de ahí tomamos y seguimos dialogando. Seguro que sí. Pues mire, como muy bien usted utilizó la presentación, tenemos 32 años aproximadamente de experiencia de vida hospitalaria, ¿no? Siempre hemos estado relacionados a los equipos multidisciplinarios o las ocupaciones relacionadas con la salud. Y desde allí pues entonces nace el ejercicio de nosotros poder involucrarnos en buscar alternativas para mejorar lo que es el servicio. Realmente todos nosotros hemos visitado en algún momento un hospital, un laboratorio, Claro. una farmacia, o hemos solicitado algún servicio clínico y nos hemos dado cuenta de la manera en cómo nos tratan.
Todo el que va al hospital tiene una necesidad y todo el que va a solicitar un servicio clínico médico deposita su confianza sobre otro individuo para que maneje la interioridad de lo que está sintiendo, de lo que está presentando, en vías de que le solucionen el problema. Claro. Los problemas de salud son unos que realmente pueden ser variados y nosotros tenemos que reconocer que el ser humano es bio, psico, social, espiritual, así que hay que trabajar todo lo entorno. En los años de experiencia yo me he dado cuenta que cada vez los servicios son más informales, no son tan personales hacia el paciente, hacia el cliente, hacia el familiar o hacia el visitante. Y de allí es que mueve la intención nuestra de ver por qué, buscar qué es lo que está ocurriendo en nuestro escenario de salud, que cada vez las reclamaciones, las demandas son mayores y muchas de ellas a veces vienen sin algún fundamento preciso, pero crean una incomodidad para la organización. Entonces, si no hay un fundamento que está causando que el cliente, que el paciente o que el familiar tenga una reclamación hacia la institución. La mayor parte de las veces entonces todo radica en el trato. Es interesante porque según hablaba, me acuerdo del filósofo social o sociólogo Max Weber, ¿verdad? Entonces Max Weber nos hablaba de que para que, ¿verdad? Hablando desde la administración tradicional, pues nos decía que para que la administración sea efectiva debe ser impersonal. Y me detengo un poquito a explicarlo. Imagínate, por ejemplo, que el cirujano te coja demasiado cariño, intime y se relacione demasiado contigo o con el paciente, pues quizás eso hace un poco difícil su trabajo porque está comprometido emocionalmente, psicológicamente. Pero entonces entonces para poder hacer su trabajo tiene que añadirle un elemento de impersonalidad. Impersonalidad significando que todo el que entre por ahí con una condición, yo lo voy a tratar de que mejore su condición, pero no voy a hacer amistad con la persona, ni voy a hacer chistes con la persona. Por otro lado, entonces llevado eso al otro lado, que ahí es que llamamos una buropatología, lo que se convierte en una enfermedad, es la despersonalización. Así que fíjate, muchas veces por adiestramiento, algunos profesionales de la salud, pues por adiestramiento hay algo de impersonalidad por lo que dijimos. Pero hay una línea fina y ahí es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No caer en la despersonalización, que por ahí es que vendrán las quejas que señalas. Por ese lado es que vienen y obviamente cuando nosotros identificamos las variables para nosotros comenzar este proceso de investigación, queríamos establecer la diferencia en lo que es el burnout y lo que es la fatiga por compasión. Okay. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Yo tal vez no voy a desarrollar con el paciente una relación de amistad, una relación personal que la voy a hacer tan propia mía que me va a afectar. Claro. Sin embargo, cuando vemos la variable de fatiga por compasión, es precisamente eso. Es cuando nuestro personal se fatiga de hacer lo correcto. Se despersonalizan, probablemente no entran en el entorno completo del paciente, pero hacen este proceso de contratransferencia que la situación o comorbilidad del paciente lo llevan a fatigarse porque se identificaron de una manera más personal. Tienes aquí, ¿verdad? Y ahí te agradezco nos hayas compartido tu presentación de la disertación, donde definía fatiga por compasión, ¿verdad? Que nos dices que es considerado un tipo de estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica, la falta de habilidad empática y de la implicación emocional. Claro. Así que está relacionado con lo que dije de la despersonalización. Exacto. O sea, cuando tengo fatiga por compasión, me despersonalizo. Se trata de un estrés por compasión, también denominado desgaste por empatía, y consiste en una respuesta ante el sufrimiento de un individuo más que a la situación laboral. Exacto. Es interesantísimo. Sí, eso, y ¿no? hay que recalcar que Campos y Vidal en el 2017, ellos entienden que siempre la fatiga por compasión va a repercutir en el ámbito físico, en el ámbito emocional, en el ámbito social y en el ámbito espiritual. Hay una experiencia
que yo la traje cuando hice mi defensa de investigación, ¿no? Que fue la experiencia del huracán Katrina en el 2005 en el estado de New Orleans. Mencionamos el huracán Katrina y todo el mundo lo que piensa es se rompieron los diques y la ciudad quedó bajo agua. Claro. Pero todo el mundo olvida que allí había un hospital, el Memorial Hospital. Wow. ¿Qué pasó allí? Precisamente lo que nosotros identificamos en nuestro proceso de investigación cuando planteamos el problema. El personal se afectó en el ámbito físico, en el ámbito emocional, en el ámbito social y en el ámbito espiritual. Allí practicaron la eutanasia, no aprobada por el Estado, a más de 50 pacientes. Cristo. Y eso no fue público hasta años después, cuando entran en un proceso de investigación. ¿Y qué identifican? El personal se desgastó físicamente, se desgastó emocionalmente, se desgastó socialmente y espiritualmente y lo llevaron a tomar unas decisiones incorrectas. Ahí veo más claro lo de fatigar por compasión. Lo veo claro porque, fíjate, tengo necesidad de ayudar a estas personas, pero no tengo la forma de hacerlo. Y eso me tiene que crear unos niveles de estrés terribles, porque no tengo medicamento, porque no tengo energía eléctrica, porque no tengo un ventilador, porque no tengo una sala de operaciones. Pues me imagino, ¿verdad? Lo llevas a tomar unas decisiones que son incorrectas, porque fueron muy precipitadas las decisiones que se tomaron, que eso los invito a nuestros oyentes que busquen en Apple TV la serie y la vean. Son 4 capítulos nada más, pero son 4 capítulos de una historia verídica, de algo que ocurrió y que nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros no estamos inertes a que eso no pueda ocurrir. Sí puede ocurrir. Y en nuestros escenarios de salud no tenemos el huracán Katrina, pero tenemos otros huracanes, otros determinantes sociales alrededor nuestro, que es un componente social que nuestros empleados lo llevan al escenario laboral y desencadena muchas veces en decisiones que no son las adecuadas contra el paciente. Veo. Tu segunda variable era la incivilidad. ¿Nos explicas a la audiencia lo que...? Claro, porque ¿qué yo trataba de probar o se probó a través del proceso de investigación? Utilizando el método estadístico del efecto moderador, yo quería mediar, ¿verdad? Probar cómo la fatiga por compasión modera con la incivilidad y a su vez cómo la incivilidad modera con la insatisfacción laboral. ¿Qué se estaba buscando? Que un profesional de la salud que está experimentando la fatiga por compasión va a experimentar a su vez la incivilidad. ¿Okay? La incivilidad, Anderson y Pearson lo definen como las conductas desviadas, la baja intensidad o con una intención ambigua de hacer daño al sujeto en violación a las normas de respeto, estas normas de cortesía, ¿verdad? La incivilidad muchas veces se muestra solapadamente en la manera en que nosotros nos expresamos hacia los demás. Tú no sirves, esto no funciona, no tiene solución, tú te vas a morir, ¿verdad? Son actos que nosotros lo escuchamos a diario, pero son actos inciviles. ¿Por qué son actos inciviles? Porque cuando el individuo lo lleva, pero lo manifiesta, es un acto de incivilidad. Sí, es un tipo de violencia verbal. De violencia verbal, Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y entonces luego tenemos la variable que, ¿verdad? Ya está más conocida, la de satisfacción laboral. ¿Nos explicas un poco? Claro. Que, como le expliqué, buscábamos cómo mediaba el efecto moderador y cómo mediaba entre ellos la fatiga por compasión, la incivilidad y la satisfacción laboral. La satisfacción laboral, hay múltiples definiciones, pero Nystrom y David en 1997 lo definen como la correspondencia a un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables y cómo los empleados ven su trabajo, ¿verdad? Esto hay múltiples definiciones, pero para mí la más objetiva es la que se manifiesta, cómo yo manifiesto que estoy satisfecho o no en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Y ese estado emocional que puede ser positivo o puede ser placentero, cómo cambia en el individuo y lo lleva a tal vez sentirse insatisfecho. Fíjate, es interesante, ¿verdad? Que tienes aquí varios estudios, lo tomo de la parte del planteamiento del problema, ¿verdad? Donde nos dices que los profesionales sobre el tema de fatiga por compasión,
los profesionales de enfermería experimentan el efecto acumulativo del cuidado de pacientes y eventualmente pierden empatía y satisfacción en el trabajo y sus carreras. Sí. Y ahí citas una serie de estudios, ¿verdad? Sí. También nos señalas que la fatiga por compasión es más común hoy día entre los cuidadores profesionales de la salud debido al aumento, y esa era una de las preguntas que te tenía, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las variables que causan la fatiga por compasión? Pues la carga de pacientes, ¿verdad? Y la escasez de enfermeras y otro personal de atención de salud, y por las restricciones financieras y presupuestarias. Estamos claros de que obviamente el estado social o los determinantes sociales o el estado político actual de nuestro país, pues no nos permite a nosotros tener unos beneficios adicionales como los tienen otros países que tienen un desarrollo superior a nosotros, ¿verdad? Y ahí es que nosotros vemos que nuestros profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeras o otros servidores, estudian apasionadamente porque sienten la vocación de servir, Claro, claro. pero cuando se enfrentan con la realidad, llegan a nuestros escenarios, se van a dar cuenta que no tienen las ganancias económicas, ¿verdad? No tienen un salario que es adecuado para la cantidad de trabajo que tienen. No hay un patrón de personal adecuado. O sea, en otros escenarios, el patrón de personal se trabaja de una manera correcta. En nuestro país, lamentablemente, eso no está funcionando de una manera adecuada. Vemos una carga de pacientes, nuestros profesionales de la salud, que no es la adecuada. No es lo mismo tener 5, 10 pacientes que tener 30 pacientes a cargo. Incluso el staff de los hospitales acá carece de, ¿verdad? En Estados Unidos uno ve una serie de puestos que aquí no son muy comunes, ¿verdad? Distintos tipos de enfermeras, los ayudantes de doctor, los physician assistants, y tienes una serie de personal de apoyo, ¿verdad? Al médico, por decirlo, y tienes pues entonces un amplio staff con relación a eso. Con relación a la incivilidad, en tu planteamiento del problema mencionas, ¿verdad? Un poco en términos de la revisión bibliográfica, que Kuhn y Poon encontraron que las exigencias excesivas del trabajo dan lugar al agotamiento emocional, que a su vez conduce a la falta de civismo en el lugar de trabajo. Yo veo eso y pienso en las últimas consecuencias. Perdóname que te comunique lo que pienso. Gente enredada a pelear en el trabajo. Es que eso se ve. ¿Verdad? Sí, O sea, sí. que Nosotros vemos en las redes sociales o en las noticias las experiencias que hay en los fast food, claro. las reclamaciones que hay porque es algo de comida, pero bueno, gracias a Dios que al momento no ha salido ningún video extraordinario así que se vuelva viral, pero en los hospitales ocurre lo mismo. Hay una reclamación tanto de entre compañeros como entre pacientes o familiares, sí. Y es lamentable porque sí ocurren. También señala a Maslach, quien comparte que la descortesía se vuelve posible porque emocionalmente los trabajadores exhaustos sienten una carga que es demasiado pesada para manejar, por lo que se reduce su compromiso con otras personas. Sí. Y eso es cierto para los hospitales y es cierto para cualquier área de servicio, ¿verdad? Porque es normal, me parece que es normal. Tienes varias, ¿verdad? Hablando de satisfacción laboral, por otro lado, pues pones que se ha vinculado el estrés laboral con la insatisfacción laboral, y ahí citas a un conocido de nosotros, a Paul Spector, y también señalas que investigaciones contemporáneas han señalado que el empleado que presencia molestias en su trabajo rutinario a diario experimenta un deterioro de la moral, es decir, ¿verdad? De su intención de ir a trabajar todos los días. Claro, porque si es algo que yo no experimento en mi vida personal, no lo experimento en mi hogar, porque lo tengo que ir a tolerar en el lugar de trabajo. Es cierto, es cierto. Es cierto. Señalas también que estas pequeñas causas se acumulan para dar como resultado niveles más bajos de satisfacción laboral. Siguiendo con otros autores, en términos de la satisfacción laboral, señalas que la negatividad que lleva al maltrato de los empleados conduce a su vez a una menor satisfacción laboral en los empleados. Y que otras investigaciones han apoyado la relación entre la baja satisfacción y diferentes tipos de maltrato presenciado en el lugar de trabajo
como comportamiento interpersonal hostil, intimidación y supervisión abusiva. Así que se convierte la incivilidad en algo sistémico, ¿verdad? Sí, la incivilidad es algo que si cuando se permite o se le da paso dentro de la organización, te va a dañar todo el sistema, porque no es tan solo el empleado, se puede transmitir a través de la alta gerencia o de los supervisores, y ahí es mucho o es lamentable, porque entonces la organización tiene que crear planes que sean proactivos para poder trabajar estas situaciones. Sí, fíjate, a mí me gustaría aquí, ¿verdad?, intervenir y decir que lo normal en los hospitales no es esto, ¿verdad? Lo normal en los hospitales es que las personas llegan, las personas son atendidas profesionalmente, las personas logran mejorar su salud, la mayor parte de los casos, solucionar sus problemas, atender sus crisis, ¿verdad? Y con cierto nivel de satisfacción, ¿verdad? Ciertamente, desde una perspectiva de gestión de la calidad, que es algo a lo que tú te dedicas, pues uno tiene que percibir estos outliers, estas situaciones inesperadas y atenderlas a tiempo, de modo que no se conviertan en un problema para la organización. Exacto. Hay que mitigar cada uno de estos eventos para evitar precisamente lo que usted dice, que continúen escalando y se conviertan en un problema para la organización, ¿verdad? Muy bien, usted dice, esto no es un problema realmente, ¿verdad? Y no queremos decir que nuestros servicios de salud están trabajando de esta manera. Claro. Pero desde el punto de vista del mejoramiento continuo de la calidad, cuando nosotros recibimos los incidentes, las querellas, las quejas, las reclamaciones legales, pues nos damos cuenta que hay un problema que organizacionalmente nosotros tenemos que atenderlo, porque si no se atiende, pues va a concluir en unos eventos que pueden ser de peor, ¿verdad? De una magnitud peor para la organización y para el servicio que se da a la comunidad. Claro. Francisco, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Claro. Y entonces en la próxima parte hablamos de la metodología que seguiste y de los resultados interesantísimos que encontraste? Muy bien. Pues amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, regresamos a Desde el Observatorio con el señor doctor Francisco Iván Báez del Centro Médico Episcopal San Lucas y recientemente egresado de nuestro programa doctoral de Psicología Industrial Organizacional, hablándonos de su disertación doctoral. Francisco, ¿qué te parece si, verdad, hablamos un poquito de cuál, verdad, recapitulamos cuál fue el propósito de tu investigación para entonces ir a la metodología que seguiste y plantear algunos de los resultados que encontraste? Muy bien. Pues el propósito de esta investigación fue el determinar la relación entre la fatiga por compasión, la incivilidad y la satisfacción laboral. Eran las tres variables que se escogieron. Se busca observar si la incivilidad laboral media la relación entre la fatiga por compasión y la satisfacción laboral. Y además se auscultó en nuestro proceso de investigación el efecto de la variable generación en la relación entre la incivilidad y la satisfacción laboral. ¿Por qué la generación? Porque siempre se ha establecido en nuestras organizaciones que los cambios generacionales son los que han traído estas situaciones, ¿verdad?, en la organización. Y yo quería ver si había alguna mediación en realidad entre la generación y las variables que nosotros escogimos. Esa era una variable importante que se me había olvidado. Sí. Muy importante y sorprendente para nosotros, porque en mi carácter personal yo siempre decía así, va a haber un efecto en que va a determinar que la generación influye en los problemas que nosotros, o las situaciones que nosotros estamos presentando. Pero no te me adelantes todavía. Ok. Así que se ocultó, ¿verdad? Se ocultó el efecto si la variable generación, la relación entre la incivilidad y la satisfacción laboral estaba presente. Y se ocultó también el efecto que tiene la incivilidad laboral en la satisfacción. Tremendo. Háblanos un poco de la metodología que seguiste. Ok, pues la metodología que yo utilicé para el proceso de investigación
fue el efecto moderador. ¿Qué estábamos buscando, verdad? Estábamos buscando si la fatiga por compasión media hacia la incivilidad laboral y hacia la satisfacción laboral. Si la fatiga por compasión media en la incivilidad positiva y significativamente, era lo que se estaba buscando. O si la fatiga por compasión disminuye ese efecto hacia la incivilidad. Se buscaba saber también si la incivilidad laboral es lo que está provocando la fatiga por compasión y a su vez la satisfacción laboral, ¿verdad? Se explica en el proceso de investigación la causa y el efecto. A su vez, si la fatiga por compasión iba a mediar en una relación negativa y significativa, buscando ambas variables, ¿no? Que si la fatiga por compasión aumenta, la satisfacción laboral disminuye. Si la fatiga por compasión disminuye, entonces la satisfacción laboral aumenta. El tercer aspecto que buscábamos aquí era si por ser de X generación o de generación Y o generación baby boomer, si había una relación en el comportamiento o el efecto de la incivilidad y la fatiga por compasión. Ese es el modelo de investigación que se utilizó para nuestro proceso de investigación. Interesante. Veo por aquí, ¿verdad? Obviamente que seguiste. Bueno, y lo primero es felicitarte porque tienes un estudio multivariado, ¿verdad? A veces los doctorandos se van por vías más fáciles, ¿no? Vías más fáciles. Variable independiente, variable dependiente. Esta es la hipótesis y nos fuimos. Y entonces te fuiste con un modelo complicado que mucha gente hubiera evitado, ¿verdad? En el sentido que has entrado variables moderadoras, lo cual complica muchísimo el análisis, ¿verdad? Estadístico, pero por otro lado la realidad tiende a ser así. Permítame decirle algo. Cuando yo comencé los estudios doctorales, yo siempre le decía, desde que entré en el proceso de entrevista, que me entrevistó precisamente la doctora Ángela Velázquez y finalmente fue mi directora también de disertación, ¿no? Junto al doctor Ernesto Rosario y al doctor Roberto González, que fue mi comité. Pero yo siempre le identifiqué a la doctora y yo le dije, yo no quiero ser psicólogo, yo lo que quiero es ganar herramientas, ganar conocimiento para poder trabajar con las situaciones que ocurren en el ambiente laboral. Entiéndase los cambios generacionales y todos los cambios que han venido en los últimos años. Y me decía, no, te tienes que convertir en un psicólogo industrial organizacional. Pero yo lo que quería era ganar estrategias. Y al buscar este modelo de investigación, que tengo que agradecer muchísimo a la doctora Ángela Velázquez y al doctor Ernesto Rosario, ellos me llevaron a entender que... Veo la mano de Ernesto, la veo allí. Sí, estuvo presente ahí todo el tiempo. Y seguimos trabajando porque tenemos otros proyectos adicionales, ¿no? Tenemos otros proyectos adicionales y seguimos trabajando postdoctorado porque hay que darle continuidad a esto. Y queremos que realmente el modelo de investigación sea uno que no se vea difícil, sino que tengamos la capacidad en su momento como estudiantes y como estudiantes investigadores, en el caso nuestro ya como estudiante y profesional, que lo podamos aplicar a nuestro escenario. Claro. Por lo tanto, es algo que parece difícil, pero hay que aplicarlo. Esa es una de las que lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. De hecho, esta es parte de una serie, Francisco, de como 4 programas que he hecho, y algunos con Jennifer, donde hemos traído a estudiantes para presentar tanto sus tesis de maestría y de doctorado como proyectos incluso de salón de clase. Claro. Así que es bien interesante. Y entonces, claro, digo que en nuestros programas se da esta mezcla de generaciones, ahora digo yo, donde tienes estos estudiantes que son importantes en el programa, acabados de graduar de bachillerato. Y llegan a las maestrías o llegan a los programas combinados de maestría y de doctorado, pues con mucha hambre, pero con pocas experiencias laborales. Y entonces tenemos estos profesionales de mitad de carrera como tú, que llegan ya con un conocimiento,
ya que saben que la luna no es de queso, pero y buscando, ¿verdad? A esas aplicaciones particulares a sus lugares de trabajo. Y creo que se crea una buena mezcla, ¿verdad? Entre esa naivete de los jóvenes y las experiencias de los más profesionales. Muy bien. Veo que llegaste con tus instrumentos, ¿verdad?, de investigación a 168 profesionales Sí. de la enfermería, ¿verdad? En realidad fueron 368 a través de SciData, pero que completaron el cuestionario. Los instrumentos pues fueron 168. Ujú. La población nuestra que utilizamos fueron los profesionales de la salud del capítulo sur de Puerto Rico. Veo. Entiéndase, los 4 hospitales del sur. Ujú. Esto se hizo a través del Colegio de Profesionales de Enfermería, que se les compartió el enlace, y el enlace, a su vez, ellos se los compartieron a los profesionales de enfermería, que era la muestra que nosotros queríamos verla tocar. Tenían que ser miembros activos del colegio y era de una participación voluntaria. Los instrumentos que se utilizaron, pues, obvio, la hoja de sociodemográfica. Para medir la escala de fatiga por compasión, utilizamos el instrumento de Procore 5 de STAM del 2010 con las debidas autorizaciones. El instrumento de incivilidad lo creamos para la investigación. Chévere. Doctora Velázquez, doctor Rosario y este servidor lo desarrollamos, lo redactamos y le hicimos las pruebas necesarias para poderlo utilizar. Y fue un éxito ese instrumento. Esperemos que lo puedan utilizar más adelante. La breve escala de satisfacción laboral es la del doctor Ernesto Rosario y Millán del 2018 y utilizamos la escala de deseabilidad social también del doctor Ernesto Rosario y la doctora Rovira Millán del 2001. El procedimiento que se utilizó es el que está aprobado y autorizado, ¿no?, por la institución y se cumplieron con todos los estándares y parámetros establecidos. No lo doy continuidad porque este procedimiento es bastante largo. Claro. Es interesante, fíjate, nosotros en el observatorio hemos hecho investigaciones a través de SciData Uh-huh. y es difícil el lograr que las personas contesten, ¿verdad?, de forma online. Uh-huh. Sobre todo personal que por la definición que vienes dando es personal que está cargado de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, acabamos de cerrar un estudio sobre los retirados. Noto que cuando las poblaciones tienen interés en dejar a oír su voz, ¿verdad?, pues tienden a participar, ¿verdad? Los retirados, pues, logramos, imagínate, 1,600 participantes. ¿Por qué? Pues porque les dijimos eso. Mira, esta es la forma que ustedes se van a dejar escuchar. Y me parece que 168 participantes, enfermeros, enfermeras, de 4 hospitales, pues es significativo. Es una muestra ¿verdad? significativa, Claro, sí. claro, Y se utilizó y se estableció por disponibilidad. Okay. claro. Uh-huh. Pues cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados que te parecen más interesantes de tu trabajo? Seguro que sí. Pues mire, el 47.6% fueron masculinos la participación y 51.2% fue femenino. Esto es algo que lo esperábamos porque antes la profesión de enfermería estaba catalogada o estigmatizada o pragmática, ¿verdad? De que era de mujeres nada más, y vemos que hay casi un balance. Vemos ya en nuestros escenarios de trabajo que hay tanto hombres como mujeres que trabajan y se convierten en profesionales de la salud de enfermería. Es un área donde hay trabajo. O sea, si usted tiene el llamado y usted tiene la vocación, no permita que etiquetas anticuadas, ¿verdad?, lo limiten, seguro. De esta muestra, el 9.5 eran baby boomers, 45.20 era de la generación X y 45.20 ahí balanceado era de la generación millennial. Uh-huh. O sea, tuvimos una muestra bien participativa de las 3 generaciones que hay activamente dentro de nuestro escenario. El grado académico alcanzado más alto, con un 64.9, era de bachillerato.
El ingreso estaba entre los 26,000 a 45,000 dólares de esos participantes. El tiempo que mayor reflejo de años de trabajo o la experiencia de 4 a 7 años fue de 28.57. Y la situación laboral de ellos es a tiempo completo. Ninguno estaba parcial ni en otro estado laboral. Nuestras preguntas de investigación, pues, era si la fatiga por compasión está asociada de forma positiva con la incivilidad laboral en la muestra de profesionales de la salud. De ahí se desarrollaba y se formulaba la hipótesis 1. De la hipótesis 2 y 3 y 4 utilizamos cómo se relacionaba la fatiga por compasión, la incivilidad laboral y la generación con la satisfacción laboral. Y la hipótesis 5, la pregunta que correspondía era si la incivilidad mediará la relación entre la fatiga por compasión y la satisfacción laboral entre los profesionales de la salud. De allí partimos entonces a probar nuestra hipótesis. En la hipótesis 1 se auscultó una relación positiva y significativa entre la fatiga por compasión y la incivilidad laboral, que quedó probado a través de nuestro estudio que existe una relación positiva y significativa entre la fatiga por compasión y la incivilidad laboral, que era una de las cosas que queríamos probar. Explícame eso en lenguaje coloquial. Coloquial, como les dije al principio, a mayor, ¿verdad? Como yo les dije al principio, a mayor se demuestre la fatiga por compasión, mayor va a ser los actos de incivilidad. O sea, mientras más fatigado esté el profesional de la salud, más actos inciviles va a cometer o va a demostrar. Eso es, en el lenguaje coloquial, lo que se probó, ¿verdad? De allí partimos entonces a la hipótesis 2 a la 4, que se ocultó. La hipótesis 2 ocultó la relación negativa y significativa entre la fatiga por compasión y la satisfacción laboral. Lo mismo, ¿verdad? Si existe, mientras más sea evidente la fatiga por compasión en el individuo, más incivilidad va a demostrar y a su vez más insatisfacción laboral va a experimentar. La hipótesis 3 ocultó si existe una relación negativa y significativa entre la incivilidad laboral con la satisfacción laboral, y evidentemente pues quedó probada que fue así porque hubo un resultado significativamente evidente allí. Y la hipótesis 4 indagó si la generación a la que pertenecen los participantes se relaciona positiva y significativamente con la satisfacción laboral. ¿Okay? ¿Y qué hallaste ahí? Allí, increíblemente, quedó demostrado en nuestro estudio que la generación no media la satisfacción laboral, no media con la fatiga por compasión y no media con la incivilidad. O sea que en arroz y habichuela, cualquier integrante, no importa la generación que sea, puede demostrar fatiga o desarrollar y demostrar fatiga por compasión, incivilidad e insatisfacción laboral. ¿Por qué quise traer esto? Porque dentro de las organizaciones se piensa, los jóvenes son los que vienen con el cambio y han traído estos problemas. No. Científicamente quedó comprobado en nuestro estudio que no. Cualquier generación puede demostrar actos inciviles, puede demostrar fatiga por compasión y puede demostrar insatisfacción laboral. No es exclusivo de una generación particular. A mí esto me comunica, ¿verdad? Y no sé si interpreto bien los resultados, que los niveles de fatiga por compasión son de tal magnitud, dado por, como decíamos, la escasez de profesionales de la salud, el aumento en la carga de pacientes, la falta de beneficios. Eso es de tal magnitud y de tal potencia que rompe las barreras de generacionales. Que las rompe. De hecho, no está probado directamente en nuestro estudio, pero el famoso turnover que nosotros tenemos en las organizaciones actualmente, que se asocia, no es que los jóvenes no tienen compromiso, es que la generación millennial
no quieren quedarse, quieren otro estilo de trabajo. No necesariamente en nuestros estudios eso se probó, pero sí se prueba de que no es exclusivamente de los millennials. Hoy día el T-Nobel está en los baby boomers, porque todavía tenemos una población alta de baby boomers en nuestro escenario, en la generación X, que es la nuestra, que sí practican el T-Nobel de igual manera que lo está practicando la generación millennial. Sí, de nuevo, yo creo que el estímulo es el mismo, la relación es la misma, quizás la respuesta a esa fatiga por compasión o a esa fatiga laboral pues varíe ya, ¿verdad? Algunos decidirán quedarse por sus los valores de su generación, Sí. otros decidirán quedarse pero protestar de distintas formas, y otros decidirán retirarse, ¿verdad? Eso es otro estudio, pero es interesante, ¿verdad? Claro. Esas tres salidas que en ciencias administrativas se habla, ¿verdad? Del exit, voice y loyalty. Exacto. Esas tres posibles salidas, ¿verdad? Una situación laboral inadecuada o de gran presión. De hecho, esto que estamos discutiendo es la hipótesis 6 de nuestro estudio, ¿no? Que donde se ocultó si la generación modera la relación entre la fatiga por compasión y la satisfacción laboral, de modo que la relación es más fuerte en la generación X que la generación millennial. ¿Okay? Y para examinar esto, pues se llevó un análisis a cabo, ¿verdad? Un análisis de moderación. Se usó como referencia que el grupo de los baby boomers, para compararlos con la generación X y los millennials. Cogimos los baby boomers, comparamos con generación X y con la generación millennial. Tal y como se puede apreciar en nuestros resultados, la generación a la cual pertenecen las personas que participaron de este estudio, no hubo un efecto de moderación entre la relación de la fatiga por compasión y la satisfacción laboral. Por consiguiente, queda demostrado a través de nuestro estudio que cualquiera de ellos puede demostrar las variables que nosotros utilizamos para la investigación. Se reflejan en ello. Sí, es interesante porque las motivaciones y los significados que estas generaciones le dan al trabajo, por definición, son distintas. Entonces, haber logrado unos resultados tan homogéneos a través de las generaciones, pues nos habla, ¿verdad?, de que esta es una variable, esa de la fatiga por compasión, que hay que seguir estudiando, y quizás la incivilidad son variables que hay que seguir estudiando, quizás en muestras más amplias, a través de todo el país, ¿verdad? O distintas, yo creo que habría que replicar tu estudio en otras poblaciones. Por último, nos resta un minuto. Nos gustaría que me dijeras qué implicaciones le ves a tus resultados, qué hay que hacer desde un modelo de gestión de calidad con esos resultados que acabas de obtener. Bueno, yo siempre lo veo desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que es trabajando el mejoramiento continuo de la calidad en nuestras organizaciones. Así que se van a proveer, o se proveen, este estudio provee datos necesarios para desarrollar en las organizaciones estrategias de prevención de incivilidad laboral, de fatiga por compasión y de satisfacción laboral, y el cohorte generacional. ¿Qué queremos decir con esto en Arroyo Habichuela, como usted me preguntó hace unos minutos atrás? Que nosotros tenemos en nuestras organizaciones la responsabilidad de crear proyectos, ¿verdad? De crear tal vez academia o de crear procesos donde nosotros podamos permitirle a nuestro personal que desarrolle los mecanismos de defensa necesarios para trabajar la fatiga por compasión cuando sea manifiesta en nosotros mismos, para trabajar la incivilidad cuando sea manifiesta o antes de que llegue, porque realmente debemos ser proactivos, ¿verdad? De otra manera, se facilita el entendimiento de las variables del estudio y los hallazgos para que puedan ayudar a las organizaciones a crear la conciencia y la importancia de identificar los factores que exacerban el desarrollo de estas variables en el escenario laboral. Okay. Amigos, no tenemos tiempo para más. Le damos gracias al señor Francisco Iván Báez por haber compartido con nosotros tan interesantes resultados
de su investigación doctoral. Los invitamos a escuchar la retransmisión de este programa a través de las plataformas digitales, sobre todo en Spotify y en YouTube en la playlist de Huellas del Futuro. Hasta la semana que viene en Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.